Ceuta no es solo una frontera geográfica entre Europa y África, es la grieta por donde aflora una crisis humanitaria y geopolítica estructural. En mayo de 2021, la entrada masiva e intencionada de más de 8.000 personas en apenas 48 horas expuso la vulnerabilidad de la ciudad autónoma. Según datos de la Agencia de la ONU para los Refugiados y de la Comisión Europea, el flujo migratorio a través de Ceuta ha mostrado picos alarmantes que desbordan los recursos de acogida locales y tensionan la capacidad institucional de respuesta inmediata. Esta dinámica no responde únicamente a la desesperación alimentada por la pobreza o los conflictos en el Sahel. La gestión de los flujos fronterizos se ha consolidado como un elemento de presión diplomática en la compleja pugna entre Madrid y Rabat. Las tensiones por el estatus del Sahara Occidental y las disputas por el control territorial han demostrado que el control de la frontera marroquí se flexibiliza o se endurece según la temperatura del pulso político entre ambos gobiernos. En este tablero, la migración se ha transformado en un instrumento de coacción híbrida. Al instrumentalizar la desesperación humana como base de negociación geopolítica, se contravienen así los principios del derecho internacional y se vulneran los derechos fundamentales de las personas en tránsito. Ceuta evidencia así el dilema de una Unión Europea que busca blindar sus fronteras exteriores mientras que intenta no quedar cautiva de las exigencias diplomáticas de sus socios fronterizos. Ceuta es una comunidad autónoma española enclavada en la península tingitana frente al estrecho de Gibraltar, que constituye una de las dos únicas fronteras terrestres de la Unión Europea en el continente africano. Con una reducida extensión de 18,5 kilómetros cuadrados y una alta densidad demográfica, la ciudad alberga una población de 83.664 habitantes registrados por el Instituto Nacional de Estadística de España. Este enclave estratégico combina un valor geopolítico de primer orden para el control del tráfico marítimo mediterráneo con un entorno multicultural dinámico. Sin embargo, su proximidad física con Marruecos, separados por apenas una valla perimetral y espigones marítimos, la convierte en un punto de altísima sensibilidad ante los flujos migratorios. La soberanía de Ceuta es el centro de un desacuerdo histórico entre ambos países. Marruecos reclama la ciudad por su cercanía geográfica y la considera una herencia del pasado colonial europeo en África. Por su parte, España defiende que Ceuta es española desde el siglo XVII, mucho antes de que existiera el Estado marroquí actual, y cuenta con el respaldo de su Constitución y de la ONU. Esta diferencia convierte a la frontera ceutí en un punto de gran tensión política. De hecho, Rabat suele relajar o endurecer el control migratorio en la valla según el estado de sus relaciones diplomáticas con Madrid, utilizando la migración como una herramienta de presión en conflictos clave, como el del Sahara Occidental. Ante este escenario, España sostiene una postura orientada a la contención de flujos y a la preservación de la seguridad nacional e internacional, apoyándose en el despliegue de fuerzas y cuerpos de seguridad, refuerzos de infraestructura fronteriza y protocolos de devolución de acuerdo con los tratados bilaterales existentes. Por su parte, Marruecos utiliza su posición de contención migratoria como base estratégica en sus negociaciones geopolíticas multilaterales. Y para entender gráficamente esta crisis migratoria es necesario ir al mapa para revisar cómo es el paso entre Ceuta, que está ubicada en el continente europeo. Allí lo podemos ver claramente en este mapa, un recurso valiosísimo para entender el paso. Ceuta, la provincia perteneciente a España desde 1580 con 83.500 habitantes, es un enclave en el norte de África. Vemos también el estrecho de Gibraltar. Los migrantes pasan a través de nado a España para lograr precisamente el asilo político. En otro lado también vemos a Melilla, española desde 1496, otro enclave que Marruecos no reconoce, al igual que Ceuta. Vemos también ahí en el mapa Marruecos y cómo estos migrantes, esta cantidad ingente de migrantes llega precisamente a estos dos puntos claves, soberanía española, para intentar cruzar y llegar a España, a este territorio, para reclamar
asilo. Desde la perspectiva del derecho internacional, este contexto exige un equilibrio riguroso entre el principio de soberanía territorial y el cumplimiento irrestricto del Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Convención de Ginebra. Hacia este asunto estará orientado el análisis en esta edición de Ampliamente con Marcelo Céspedes, abogado especialista en Derecho Internacional. Con él les intentaremos explicar la crisis migratoria a la luz del conflicto entre España y Marruecos. Hacemos entonces nuestra primera pausa y al regreso tendrán ustedes todo el análisis.